No solamente nos une el Señor por un tema de compartir la palabra, sino creo que tenemos muchas cosas en comunes. Y hoy, quizás cerrando la serie de adopción, lo que para mí ha sido revolucionario, señores, ella va a compartir conmigo los 7 mayores privilegios de la adopción. Y lo primero que yo quisiera que Xiomara, para introducirla y ustedes la puedan conocer, en lo adelante sabrán sus redes, cómo conocerla con un mayor acercamiento. Yo quisiera que Xiomara nos hablara un poquito quién es ella, cómo llega al Señor, cuál es su background, no su currículum vitae, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente ahora mismo que puede tener títulos, pero el background, de dónde viene, quién es, cómo es que Dios la llama. Regálanos 5 minutos, Xiomi, tú presentándote a ellos, tú que nos vas a hablar de la adopción, de lo que significó para ti entender que eres hija de Dios. ¿Qué privilegio tiene eso en tu vida? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha quitado? ¿Cómo de verdad el conocerte y el saberte hija de Dios ha influenciado para que tú seas la mujer que hoy día eres? O sea, en todos los aspectos, porque me parece que también una de las cosas que va a traer mucha edificación al pueblo es, tú eres empresaria. Así es. Y no creo que fueras empresaria desde que comenzaste. Me No. parece que tú tienes una historia oscura por ahí que no conocemos, pero la vamos a conocer ahora. Así que, Xiomi, ahí están las cámaras. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y tu Señor. Gloria a Dios, qué bendición, pastora, el poder iniciar una relación de amistad con una mujer de reino y una mujer que ha dado tanto de parte del Señor en esta nación y la cual me honra y me Gracias. privilegia pues tener esta amistad y que hoy pues esta serie me toque junto con usted de parte del Eterno, pues de parte de la Abba, cerrar con usted esta serie de la adopción. ¿Quién es Xiomari? Pues nací en Jarabacoa, en un lugar donde no había ni luz, entre Jarabacoa y Constanza, en Paso Bajito. Pues yo crecí en los campos con mi abuela, con mi mamá, con mi papá, en una familia de apenas 2 hermanos. Cuando yo nací, mi mamá quedó inválida por un tiempo, duró 6 meses inválida y en ese tiempo no operaban a la mujer, pero a mi mamá sí la operaron por razón de que no fuera pues a tener otro hijo y a quedar inválida y demás. Entonces yo nazco la más pequeña con un hermano mayor. Desde que tengo entendimiento yo trabajo. Si usted me pregunta cuándo yo comencé a trabajar, yo no le puedo hacer una diferencia entre antes y después, porque mis despertar en la niñez fueron recogiendo café, llevando agua a los conucos, llevando cantina de comida a las 11:30 de la mañana para que a las 12 rayando esos peones estuvieran comiendo, recogiendo café, recogiendo ¿Tu familia era habichuelas una familia de del productores? campo. Sí, mi abuela quedó viuda con 13 hijos y lo levantó cuando mi abuelo murió. Mi abuela apenas tenía, su hijo más pequeño tenía 8 años y a ella le tocó levantar una generación de hijos y yo era la nieta más grande de mi abuela por parte de mi papá y ella me llamaba Mari porque no sabía pronunciar mi nombre, me llevaba a la iglesia, yo veía cómo mi abuela daba leche, todas las mujeres que tenían niños pequeños en la iglesia que no podían darle, que ella sabía que eran pobre, ella le decía, ve todos los días que yo te voy a dar un galón de leche, a otra le decía, yo te voy a dar 3 galones de leche, y ella tenía muchas vacas, entonces yo veía como mi abuela, pues a todas las mujeres que tenían niños pequeños, le decía, ve, y le daba leche, le daba café. Yo te escucho y ya mi mente está procesando. Digo, ¿y en qué momento es que tu vida se pone oscura? Porque si tú naces de una Ahí voy. familia de productores, por ponerte un ejemplo, los que están escuchando en este momento pueden decir, ah, no, ella no sabe lo que es pasar trabajo. Que Ella no, no pero sabe. yo recogía café, yo estoy hablando de que yo me iba a recoger café. ¿Y eso era trabajoso? Claro. Ay, no, es que yo de eso No, no. para que usted entienda, mire, cuando los agricultores apaleaban la bichuela, que se apaleaba con palo, que ya todo se iba, entonces entre la paja, entre la basura que iban a botar a los tipos Ruth, que ella luego iba a los campos de Moab a recoger lo que Y se si tú no la caía. recogías, ¿qué te hacían? No, porque entonces yo no tenía cómo comprar mis libros,
yo no tenía cómo, por ejemplo, comprar mis uniformes porque éramos muy pobres. Lo que pasa es que ya mi abuela quedó con tierra, pero nosotros éramos los nietos. Tenía que ir a recoger café. Entonces, ¿qué café nosotros recogíamos? El café que se le caían a los que recogían el café en Macuto. Entonces, nosotros los nietos más pequeños pedíamos permiso, pero como yo no tenía que pedir permiso porque esa tierra era de mi abuela, entonces nosotros íbamos en lata y recogíamos los frutos que se caían al suelo y eso lo vendíamos por lata. Entonces yo siempre fui muy habilidosa y recogía mucho café, lo hacía rápido, el café que se caía, las bicholas que quedaban entre la paja, entonces yo siempre me iba con un huacal. Entonces en un huacal tú medías, yo siempre hacía 1 o huacal y medio en un día, que eso era mucho y más para una niña, pero eso me dio la habilidad de trabajar con la mano y de desarrollar la mente, pero de odiar ese trabajo que yo hacía, Mira, porque yo siempre soñaba con que ese no era mi final. o sea, desde pequeñita tú te Yo viste, siempre supe que eso no era una ese era un principio, circunstancia, pero no tu final. no mi final. Yo no sé quién me dijo eso, ni quién me Tú no iluminaba sabías que eso eso. decía Job, pero simplemente No, lo pero yo entendía. decía, yo sé que aquí yo no Aquí no llego. muero. Mis primas me hablaban de que habían unos chicos que cantaban las canciones de Menudo y de que habían un televisor que era un cajón, yo nunca había visto. Y yo le decía, yo te voy a decir algo. Le decía a una tía mía política, yo voy a trabajar alguna vez en un canal de televisión. En eso que mi prima dijo, no había televisora, ya nosotros, yo sabía ver la hora cuando era las 12 del día por el sol, porque mi abuela me enseñó, cuando eran las 5 de la tarde por la posición del sol, cuando tenía hambre. Yo aprendí todo ese ambiente con la naturaleza, yo lo aprendí por todo lo que enseñaban los viejos. ¿Cuándo? Calentábamos el agua porque era muy frío, calentábamos el agua en el sol. Yo era de la que me lavaba la cabeza los sábados, mi mamá nos lavaba la cabeza y nos sacaba el sol para que el sol se secara. Nosotros lavábamos ropa ahí arriba de piedra para sacarle el O sucio sea, en tú la no piedra. tenías lavadora. No, pero, No pero por favor, lavadora yo la vine a ver el otro día. ¿Cuándo comienza Xiomí a vivir la oscuridad? A los 7 años mi papá nos saca de Paso Bajito y nos lleva a la ciudad. En mi casa mi mamá vendía fritura y mi papá tenía juego de dado atrás. Y yo veía a todos esos hombres jugando dado, yo no entendía nada. A los 7 años mi papá nos lleva para el pueblo y dice, no, yo no quiero que mis hijos se críen viendo aquí, bebiendo romo y jugando dado. Y nos lleva para el pueblo. Ahí comienzo yo a entender que yo era pobre. Porque en el campo yo pensé que yo era pobre, pero en el campo mi abuela nos daba comida, nos daba protección, nos daba medicamentos, nos daba de todo. Porque yo era una hacendada que llegó a un 3er grado, pero luego yo comienzo a crecer y a ver a un padre que golpea, a un padre que me golpea a mí, a un padre que me habla mal a mí. O sea, yo nací en el lástigo. No sé con cuánto pueden entender eso. Y yo no entendí en el ir y venir de la vida lo que estaba pasando. Luego nos trae para acá, para la capital. A los 9 años, yo vuelvo al campo, todas las vacaciones yo volví al campo. Ahí yo descubro un libro de mi tío, que es El Quijote de la Mancha. ¿Qué edad tenías? 9 años. Tú leías mucho, Xiomara. Ya a esa edad ya yo me había leído El Quijote. Yo comencé ¿A a los encontrarme 9? el Quijote. No, tú no tenías una mente común. A los 6 años, a los 5 años, a los 4 años, a mí hubo que llevarme a la escuela cuando era los 5 años que te aceptaban. Entonces, mi primera maestra en el campo, en Paso Bajito, que se llamaba Argentina, mi abuelo, mi hermano, tenía 6 años y lo pusieron en primero. Pues yo quería estudiar con ese petete que lo cortaban en 2. Y yo le decía, no. Y mi mamá alfabetizaba, porque mi mamá vino de otro campo con otra mente. Y mi mamá enseñaba en Radio Ave María a alfabetizar. Y ella estudió por Radio Ave María lo que le faltó, pero ella enseñaba a los hombres mayores, viejos, pata por suelo, como le decían, a los brutos, que así era que le decían, y todos los que son de campo entienden que yo no estoy ofendiendo, porque así era que le decían. Tú estás enseñando a esos patas por suelo, a esos hombres viejos, que ya mi mamá se enseñaba, y le enseñaba a leer el ABC, mamá, Quizás, mumú, Xiomara, papá. el que te oye ahora mismo no puede apreciar lo que tú estás diciendo
porque no ven, no saben a dónde Dios te ha llevado hoy. Ah, Una bueno. mujer que ahora mismo está construyendo, y yo sé que a ti no te gusta que hable de eso, pero total lo voy a decir. Una mujer que ahora mismo está construyendo una nave de yo no sé cuántos millones para trabajar con una serie de empleados, donde hace una semana nos reunimos para un programa y ella me decía, yo le decía, y a esta hora vamos a encontrar algo abierto para desayunar, y tú me dijiste algo bien interesante. Me dijiste, a esta hora la gran mayoría de gente que tiene dinero ya está en la calle trabajando. Y decías, ese es uno de mis dolores, que nosotros como hijos de Dios no entendemos el beneficio que hay de ser diligente para trabajar, cómo Dios puede bendecir al que trabaja. Entonces, muchos no están escuchando, quizás entendiendo el camino que recorriste para llegar a donde hoy estás. De hecho, una de las personas que nos colaboró fuiste tú para la puesta del libro nuestro, donde una de las cosas que tu empresa hace es ocuparse de ambientar, de escenografía, de escenario, de pantallas. O sea, no creo que llegaras ahí sin que te costara. Bastante, mucho. Cada lágrima, cada esfuerzo, cada enseñanza. En el camino aprendiste Así es. el valor que tiene el tema que vamos a tratar hoy. Así El es. privilegio de saberte hija de Dios, de entender que eres hija de Dios. ¿Cuál es el preludio a tu salvación? O sea, ¿qué pasó? Para que Cuando- entremos nosotros, sí, para poder porque hay entrar. muchas personas ahí que Pasé están escuchando. Toda mi adolescencia la pasé siendo maltratada por mi papá físicamente, con muchas ¿Cómo te palabras marca eso? obsceno. No, yo no entendía que me marcaba porque cuando él me daba yo nunca le abrí la boca. Yo lo único que hacía era llorar. Y yo planificaba todos los días cómo irme de mi casa. Y no me iba porque me daba pena dejar a mi mamá. Pero yo siempre pensé que yo me iba y me iba a la casa de un rico que me abría la puerta. Y yo iba a llegar como una trabajadora, así limpiando, porque yo siempre he limpiado muy bien. Mi mamá me enseñó a limpiar muy bien. Y dije, bueno, ahí voy a comenzar hasta que ellos vean la joya de mujer que yo soy. Mi papá era un hombre bebedor. Hubo una ocasión, toda mi adolescencia la pasé en eso, pero yo seguí estudiando porque mi mamá siempre decía, tiene que estudiar porque esa es la única oportunidad que tiene el pobre para salir de la pobreza. Luego pasa el tiempo. Yo recuerdo que una vez una amiga mía me dijo, mira, mi papá es alcohólico. Y yo digo, ¿y qué es eso? Mi papá va alcohólico anónimo. Yo le digo, ¿y qué es eso? Y me da una 21 pregunta y me habla. Y cuando yo lo veo, yo le digo, ay, yo quiero que tú me des esa 21 pregunta. Yo tenía como 12 años. Yo quiero que tú me des eso para mi papá, porque mi papá yo creo que hace toda la mayoría de las cosas que dicen ahí. ¿Y no le Dámela. guardabas rencor a tu No, papá? en lo absoluto. Nunca. Interesante. Porque el Señor, como que no sé, nunca me diseñó con un corazón de temor. Y yo pienso, y luego que vengo a los caminos del Señor, entiendo que también he sido muy bendecida porque yo nunca he levantado el calcañar contra mis padres. A pesar Aunque de, tu papá te maltrataba. aunque me maltrataba nunca. Yo no entendía, sí luego entendí que estaba marcada, pero me di cuenta cuando llegué a la iglesia. Llevo esa 21 preguntas, ese mismo día mi papá estaba planificando quitarse la vida, yo no lo sabía. Luego él tuvo la oportunidad más de 20 años después de decirlo, que ese lunes ya él estaba determinado a quitarse la vida porque él no bebía porque quería, sino porque venía de un estaba enviciado. patrón de mi abuelo que bebía y también se había suicidado porque no sabía cómo dejar de beber. Para eso ahí, Mara, porque hay muchas personas en este momento que están justamente encontrándose con este programa y están tan esclavos del pasado por no entender el principio que Dios te enseñó ahí. ¿Cuántas personas están todavía culpando a sus padres, a su madre, de lo que le hicieron, de lo que no le hicieron, por no entender que ellos no aprendieron otra cosa? Por no dar la mano de misericordia, porque creyeron o piensan, ellos debieron tratarme de esta manera, ellos debieron hacer tal cosa. Y es bien importante que nosotros entendamos que hasta que no salimos del pasado, el pasado no gobierna. Y yo Nos gobierna, Y perdón. perdóneme que le interrumpa, lo que pasa es que ya a la edad de 12, 13, 14 años yo había leído mucho y ya yo sabía, a mí le puedo decir, me daba pena de mi papá.
Por eso, de una manera inconsciente, yo siempre estaba buscando qué es lo que va a marcar la diferencia en la vida de él. Aún viendo el patrón que yo veía, yo estaba clara y entendida de que ese no era el patrón de una familia. Y ya yo había leído un poco y yo no entendía que dentro de mí se abatía una mujer. Yo lo que soñaba era cómo llegar a la vida de alguien que estuviera paralizado en una silla de ruedas y yo decirle, ven que yo te voy a ayudar a levantar. Eso era mi sueño. Yo crecí en un colegio de monjas. Y cuando iba a la misa, el padre estaba por allá y las monjas estaban por allí. Mi mente estaba en la cañita ayudando gente. Le estoy hablando con 12, 13, 14 años. Ellos estaban haciendo la misa, porque yo era eminentemente católica y yo no faltaba a una misa, pero sin embargo mi mente estaba haciendo milagros, levantando gente de la silla de ruedas. Yo estaba con el cuerpo ahí, pero mi mente estaba levantando una fundación para dar comida. Para eso, al final tu negocio tiene que ver con comida. Fíjense cómo Dios permitió que de una u otra manera lo que ya ella había desarrollado internamente, la constancia, la persistencia, le ayudara a lograr lo que en su sueño ya veía, porque uno de los negocios que Xiomara tiene es justamente que provee comida, provee cenas, y me parece que en muchos momentos te ha tocado el dar comida a las personas que en tu temprana edad. Así inició mi ministerio, dando comida en la calle. Yo ni siquiera era cristiana y ya yo traía en mis ADN, me atrevo a decir, el gen de edad. O sea, siempre he entendido que si nosotros no damos, no vamos a recibir retribución. Y yo nunca lo hacía ni para que nadie me veía, porque no era cristiana, nada en absoluto. Simplemente nació en mi corazón el deseo de darlo. Cuando salgo de la adolescencia, comencé a ser muy violenta cuando comencé a ir a mis primeros trabajos. Y por mucho tiempo yo fui violenta con todo el que me quería violentar. Tiraba piedra, rompía vidrio de carro. Yo no tuve novio, sino como hasta casi a los 18 años, pero novio de besos. Solamente de besos. Y en una ocasión ese novio quiso como que tocar más abajo. ¿Y qué encontró? No, ya usted sabe, yo me le tiré del carro, le dije de todo. Yo o sea no que puedo. en tu caso, violencia engendra violencia. Sí, porque fue lo que yo vi en la casa. Es que y aunque yo no era violenta, porque yo no lo entendía, cuando yo me comencé a enfrentar en mi vida de amorío, yo vi a mi papá. O sea, yo no sé cómo ha sido la vida de muchos cristianos. Y yo espero que usted no diga, ay, no se congregue donde ella, porque no fue una mujer que tuvo a su esposo el primer novio y ya se casó con él. No, yo no tuve una vida de princesa, pudiera decir, pero yo defendía a capa y espada mi virginidad. ¿Por qué la gente cree que el evangelio? Yo no sé de dónde la mayoría de la gente cree eso, que si la pastora no era una santa, pero Dios que mío, se casó con el primer, bueno, ojalá oye, yo, Jennifer, y de verdad yo hubiera querido, no, pero cariño, esa no fue la historia que el Señor decidió para mí, porque yo fui marcada y no era lo que yo quería, pero para que usted me entienda, en ese tiempo yo era una especie de mujer libre. ¿En qué sentido? Yo estudiaba lo que yo quería, estudié computadores, estudié inglés, todo lo que usted se imagina, hasta macramé, yo estudié. Y mi mamá siempre me apoyó, calladita por abajo, aunque ella sufría mucho los maltratos de mi papá, pero eso me marcó. Y yo sé que aunque es un poquito extenso lo que estamos hablando, hasta que yo no comencé a tener amores, yo no entendía que yo tenía un patrón de violencia. Yo nunca había engendrado violencia. Pero cuando yo me encontré en la vida de hombres que yo pienso que nada me era a mí, pero ahora que yo veo todo lo que está pasando, lo que hacía falta eran redes sociales para enterarse. Yo fui víctima de hombres que me querían violentar, que me querían tocar, que me decían, ay, ven, ayúdame con esto en los trabajos, y me encerraban en sus apartamentos. Y yo le decía, tú me vas a tener que matar para tú violarme, a un hombre de la vida pública, porque como yo trabajé en un canal de televisión y yo siempre era colaboradora y te querían violentar, y yo le digo, pero nada más si tú me matas, tú me vas a poner la mano. Entonces,
todo lo que podemos ver ahora queda pequeño y yo lo sé y por eso yo soy tan protectora. Novios que te querían llevar por una cabaña sin tu permiso. Me le tiraba literal de los vehículos. Tú nunca fuiste de la pastora que llamaste, tú tengo una cabaña, te voy a ir a buscar. ¿No te ha tocado eso? ¿Cómo A así, mí, ay, pero ¿Cómo? Dios mío. No, Te voy no a, lo entiendo. te No voy lo a puedo decir, entender. yo tengo en la historia pastoral mía que, por ejemplo, yo estaba orando y el Señor me decía, tal persona de tus ovejas, Ajá. hay una que está a punto de entrar a una Ah, cabaña sí, y tú todo. te presentas, mira, Sal, que tú Que estás... está ahí aquí afuera, que tú vas con mi esposo. O Me una que pasaba tú mucho llamas, eso, pues sí. llamaba por teléfono y le decía, el Señor me muestra que tú estás haciendo tal y tal cosa. Y a mí hubo una que me dijo, es que tú eres bruja. Yo le decía que tú no sabes que el don del Que Espíritu Santo enseña. Me parece que tú eres de ese tipo de No, pastora. de ese mismo, porque es que el Señor ya me había preparado. Entonces, cuando yo veo todo eso y veo y vi y lo viví, yo no se lo puedo dibujar a nadie. Entonces, la violencia que yo llevaba de lo que yo había vivido en mi casa, yo lo comencé a desarrollar ahí. Yo era de la que tiraba piedra, de la que ponía, como no existían todos estos celulares modernos, eran los beeper, pero yo compraba grabadora, grababa a los novios hablando. Me le aparecía en la discoteca y le dije, estuve aquí, ya yo te vi todo lo que tú estabas haciendo. Le dejaba los vidrios desbaratados, le tiraba piedra. Oh. ¿Cómo yo le digo? O ¿Tú sabes sea, por qué es bueno que se sepa esa historia? Porque muchas personas se han dado la tarea a crear un perfil falso de lo que es el Evangelio. no. Jesús vino a pecadores. De hecho, a él se le llamaba amigo de pecadores. Sí. Por eso casi no hay restauración hoy en la iglesia. Porque cuando se llega a la iglesia, en vez de tratar con lo que la persona es, se le pone una vestimenta de lo que quiere ser. No, y se le Y pone entre un lo- paño arriba Sí, al no, pecado. entre lo que tú eres y lo que quieres ser hay un gran trecho de diferencia. Esta semana yo lloraba en el espíritu por oír a una joven que llegó a la iglesia, vive un entorno de violencia, se siente que ella no es lo que el altar demanda y me dice, yo me voy a bajar, yo vivo doble vida. Yo digo, pero ¿por qué tú vives doble vida? Es que yo no vivo lo que el altar dice que se debe de vivir. Y yo le digo, ¿qué es lo que se debe de vivir? No, yo no quiero ser lo que yo soy en mi casa, pero eso es lo que yo soy. Y le digo, ¿quién te ha dado conciencia de que eso no es lo que tú quieres ser? Y ella se queda pensando. Yo le digo, el Espíritu Santo. Entonces, mientras tu conciencia te diga que hay algo en ti que Dios tiene que transformar, tú estás en el camino correcto. Porque es que no sabemos lidiar con los pecadores que Cristo redimió Así por el es. perdón, pero no necesariamente eso quiere decir que ya su obra de santificación está consumada. Es muy importante que se diga eso porque mucha gente van a tener paz en el momento en que se le diga, Dios puede lidiar con tu trapo Así sucio, es. Dios puede lidiar con el carácter violento, Dios Violento. puede lidiar con esa mujer que se sabe defender tirando piedra porque no aprendió otra cosa en lo que Dios le enseña. Me enseña. Entonces yo comencé a sacar todo aquello que yo no sabía que tenía dentro. Pero que tampoco yo sabía que lo estaba haciendo mal. Porque la sociedad aplaude todo eso. ¿Quiénes me enseñaron a mí eso? Me lo enseñó el entorno. Me lo enseñó mujeres con las que yo me ligaban. Que me decían, ay no, pues yo a mi marido lo grabo. Yo le tiro 3 piedras. Yo le desbarato el vehículo. Entonces yo, muy entendida, según yo, muy leída, pero quizás sin una guía de nada, pues comencé a hacer lo que la sociedad ¿Cuántos llamaba. carros desbarataste? Hay bastante, no lo podemos contar, carro, vida, hombre. No le puedo decir ahora, ninguno puede decir que me dio golpe y sobrevivió. Ellos llevan la historia de que no, tú le diste. no, conmigo no, porque era que si me daban, yo le decía, dame que caiga aquí. No, a mí no. Conmigo no. ¿Cómo Dios brega con eso? No, Dios bregó muy fácil, muy sencillamente, porque yo también tiraba piedra, no que tiraba piedra, no. Yo revolucionaba la zona oriental, aún con 13, 14 años en contra de las pruebas nacionales. Venía también de esa revolución. Una pelea. Era como comunista. O sea, yo nunca fui comunista, ni nunca fui legal, leninista, pero interna. No, yo era muy patriótica. Muy defensora de la patria, muy defensora del pobre, muy defensora de la justicia del hombre, porque no tenía entendimiento de Dios. Y como había leído tanto y seguía leyendo tanto, quizá yo no era el común de mujeres que se veía en los barrios. Y yo sobresalía, porque aunque era una mujer de barrio, tenía un entendimiento del socialismo, del capitalismo, del marxismo, del leninismo muy alto.
para hablarle en el 1991. ¿Cuándo Jesús te donde encuentra, apenas mujer? Jesús me encuentra a mí cuando ya a los 33 años yo digo, ay Dios mío, yo me tengo que casar. Ya yo había sido prosperada, muy prosperada Y económicamente. habría algún hombre Para que esa edad. aguantara esa chiquita, Entonces porque usted ella es entendió. pequeña, señores, ella no Sí, es yo alta. no soy ¿Cómo era que tú? grande. Entonces eso mismo, cuando yo llego a los pies de Cristo, que sigo dando comida, un día siento que el Espíritu Santo entra a mi oficina. No entendía que era el Espíritu Santo, aunque era muy católica. Iba a la iglesia, pero nadie había bregado con mis demonios, ni con mis temores, ni con nada de lo que yo era por dentro. Y yo tuve mucho novio, y no lo digo con orgullo, lo digo porque lo que saben, saben, y después no quiero que digan, la pastora ahora se está vistiendo de santa. No, el Señor me ha santificado, porque ahora yo soy su santa. Pero no lo era, porque no era verdad que para que ese hombre diga, ni para que las amigas mías dijeran, un hombre que a mí me daba, un hombre que me quería presionar, y que yo veía lo que hacía, y porque ya yo lo presenté en mi casa para que la gente diga, qué bien, yo le decía, usted a mí no me ve. Hombre, que ya yo veía lo que me hacía, yo le decía, ay amada, yo vengo ahora, y lo dejaba en la mesa, le digo, voy al baño, y me le iba. Señor. A veces yo me montaba en hombre muy inchipetado que salía por primera vez, y yo lo llamaba, yo cogía el viper, eran viper que se usaba, y yo le decía, por poner un ejemplo, pastora Kenia, mire, yo estoy saliendo con fulano de tal, el de la jipeta que yo le he contado, yo voy a salir con él, y mandaba el mensaje, ya vamos. Era un mecanismo de defensa que Esta ese era. hombre ya sabía que a mí no me podía tocar, porque ya había otra persona que sabía que yo andaba con él. No sé si me entienden, porque Entiendo, ahora hay muchas claro. mujeres desaparecidas porque quieren ser más buenas que Dios. No. Ahora, de hecho, hay veces que yo quisiera ser en un sentido espiritual aquella mujer tan sagaz, porque yo era bien sagaz. Porque yo decía, a mí nadie me va a matar. Porque había gente que no me entendía. Yo digo, tú no lo entiendes, pero yo podía discernir la maldad de un hombre, aún sin leer Biblia. Yo lo veía y quizás salía y decía, ay, este no es. Pero le veía la avaricia, le veía la perversión. La Y lascivia. quizá ahora usted dirá, no, toda la vida la gente ha sido perversa. Yo no le puedo decir aquí la cantidad de cosas que hombres me invitaron a hacer. Y yo le decía, pero tú no estás hablando con Xiomari Veló, porque es verdad, yo no era cristiana, pero yo tenía un principio, mi mamá y mi papá, aún dentro de todo, y venía de un colegio de monjas. Y yo le decía, esta virginidad yo la voy a defender, porque yo le tengo que demostrar a mi papá y a mi mamá que yo voy a salir virgen de mi casa. Algo que en Y este que aunque tiempo no ellos se utiliza. no, pero en ese tiempo usted sabe que eso había que guardarlo. No. Y yo decía, Ay, o sea, es una de las cosas que no se habla, el valor de la virginidad. Ese sería un programa que hay que hacer en donde podamos hablar de cómo afecta emocionalmente luego una relación sexual antes de tiempo. sí, No solamente es un tema de fornicación, porque cuando tú todo lo quieres llevar por un tema religioso, y no me malentienda, usted no le busca la esencia de la cosa. O sea, el comenzar temprano y antes de tiempo y vincularte con un hombre antes del tiempo que la palabra de Dios dice, va a afectar a mucha gente y lo va a afectar a nivel emocional. Aunque no se den cuenta en el momento, aunque entiendan que en este momento yo lo que estoy es disfrutando mi placer, al final del camino vas a vivir la consecuencia de haberte apresurado a tener una relación sexual simplemente por la presión de grupo. Muchas jóvenes en la iglesia, y ojalá esto pudiera salir en un ojalá reel, que sí. muchas jóvenes en la iglesia están siendo presionadas por sinvergüenzas Así es, vestidos de de cristianos para que se prueben. Déjame probar. Mire, el hombre que quiera usted probarla, dígale que usted no es ningún tipo de receta. Sí, Para ni de que perfume aprenda pequeño. luego a entender que el sexo es hermoso en su tiempo. Fuera de ahí lo que genere trauma. Así. Muchísimas bendiciones y el Señor sea con todos ustedes. Dios guarde.